En este vídeo vamos a ver lo que es un VPatcher. Para ello vamos a partir de este patch que realizamos en el tutorial anterior. Está formado por estas abstracciones que se llaman sinusoide, que están hechas así por dentro, por si queréis copiarlo. Y si tenéis dudas de su funcionamiento, pues podéis ir al tutorial donde explico las abstracciones. Y voy a crear el VPatcher. El VPatcher es como una abstracción, pero donde tengo también interfaz gráfica. Lo que voy a hacer es un pequeño patch que me sirva como sintetizador y donde pueda controlar el timbre, los dos timbres y el volumen, y las notas las voy a poner desde fuera, por si quisiera tener varios sintetizadores juntos. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es crear otra abstracción. No hay ningún problema en que esta nueva abstracción que vaya a crear tenga dentro, a su vez, otra abstracción que es esta. Mientras no se contenga a sí misma, que sería algo recursivo y daría problemas, pero si contiene dentro a otra con otro nombre, no hay ningún problema. Es una forma muy buena en Max de mantener todos los elementos organizados y poder reutilizarlos. Para configurar este VPatcher, lo que voy a hacer es, bueno, voy a querer que la primera entrada del VPatcher sea la información de la nota, con lo que este conversor de media frecuencia lo voy a poner aquí, no voy a poner el teclado, va a estar fuera del elemento, y lo que voy a poner aquí es la entrada de este VPatcher. La entrada de este VPatcher la voy a documentar, voy a poner que lo que entra es un número entero o decimal y que va a ser la nota MIDI. Voy a borrar el, el preset y voy a borrar esto, voy a mantener el control de volumen por si quisiera mantenerlo, o igual ni siquiera sería necesario, podría dejarlo fuera. Voy a crear un outlet que va a ser la señal y la señal de salida. Bueno, de hecho voy a dejar mejor el control de volumen fuera del sintetizador por simplificarlo un poco. Y tengo conectados así pues todos mis osciladores a la salida. Aquí tengo ahora mismo es el control de la armonicidad y el control de la amplitud. Voy a guardar esto como, pues lo voy a llamar, em, por ejemplo, de síntesis aditiva, y guardo el patch. Como quiero que tenga interfaz gráfica, lo suyo sería que deje bien presentable un modo presentación de interfaz gráfica. Ahora no tengo nada incluido, va a ser muy sencillo porque solo voy a tener estos dos controles. Para añadir esto al modo presentación, pues puedo venir a Arrange y añadir, no, en objeto, añadir a presentación, y cuando paso al modo presentación, pues podría poner, por ejemplo, aquí este mensaje, aquí este de la amplitud, colocarlos así, por ejemplo, para que se vean. Hay otros elementos en Max que son muy buenos para la interfaz gráfica, son los paneles. El objeto panel sirve para tener un fondo que puedo colorear. Voy aquí al inspector y puedo cambiar el color del relleno, o bien en gradiente, que está por defecto. Si cojo el rojo, pues va entre el primer color que aparece aquí y el segundo, en este caso entre el rojo y ese gris oscuro, o puedo poner que sea un color fijo. Por ejemplo, pues voy a poner algo neutro, que sea el blanco, y ya está. Lo puedo, si quiero, como solo es para el modo presentación, lo puedo dejar escondido así en un sitio, o lo puedo poner ya, si me viene también verlo bien, en el modo edición, donde sea. Como veis, se coloca encima de los elementos que he creado antes. Si quiero enviarlo al fondo, pues vengo aquí a Arrange y lo puedo enviar hacia atrás o al fondo del todo. Hay distintos controles de acceso rápido que está bien aprendérselos para ir más rápido.
y así lo tengo en el fondo. En este caso, veis que el texto ahora no se ve mucho, pero en el modo presentación, como está aquí encima, sí. En el modo presentación también quiero incluir el panel, así que lo añado. Cuando paso al modo presentación, lo coloco en la posición en la que vaya a estar, así, y guardo el patch. Ideal sería dejar también un comentario, como aquí no se ve muy bien las letras, lo voy a quitar el panel de detrás, ir dejando comentarios donde se explique todo lo que hace este vPatcher. Pues como está guardado con este nombre de AdSynth, voy a crear un nuevo patch, voy a crear un control de volumen, un teclado y una salida de audio. Ahora puedo crear el objeto que se llama vPatcher y si pongo un espacio y escribo directamente AdSynth, me va a aparecer el objeto que yo he creado. Si no, pues me aparece un cuadrado así transparente. Puedo venir al inspector y venir aquí donde pone Patcher File, a Choose y seleccionarlo manualmente donde lo haya guardado. Si veis, ahora no se ve nada, pero si lo hago más grande, me aparece mi patch. ¿Qué ocurre? Que no me aparece en modo presentación, me aparece como estaba el modo de edición que he creado, lo cual no es muy visible y no me interesa. Así que vuelvo a mi patch y para que se me abra en modo presentación tengo que venir al inspector, pero al inspector no de un objeto, sino del patch general. Para ello hay que venir al inspector, no tener seleccionado ningún objeto. Si tenéis alguno seleccionado, hacéis clic aquí en el fondo y aparece aquí arriba un rombo con una P. Este es el inspector del patcher, donde veis que aparecen todos los colores y varias configuraciones posibles. Tenemos que buscar una opción que está aquí abajo en View, que es abrir en presentación. La selecciono y ahora pongo el patch en modo presentación y guardo. De esta forma, cuando voy al patch que estaba creando, donde utilizaba este, ya me aparece aquí, como veis, mi pipatcher en modo presentación. Puedo conectar la salida, las notas, subo el volumen. Ahí, ahora ha sonado un clic porque no le ha llegado ninguna nota. Y en cuanto puse alguna nota, pues está sonando, aunque ahora están todos bajados, están sonando la configuración por defecto que tienen los osciladores que había aquí. ¿Vale? Con estos números que estaban puestos por defecto en el objeto. Igual que la extracción, para verlo puedo hacer clic secundario en este caso, venir a objeto y puedo abrir el original o una nueva vista donde pues me sale, digamos, el objeto como está creado ahora, sin entrar en modo edición. Si le doy a abrir el original, pues es lo mismo, pero ya en modo edición, me ahorro un paso. Depende de lo que quiera comprobar. Entonces, puedo darle otros valores de armonicidad, por ejemplo, y de intensidad. Y así puedo crear mis distintos sintetizadores. Es muy cómodo porque es muy fácil duplicar y tengo ya otro sintetizador y otro y otro y otro y todos los que queráis podéis tener en un momento. Más cosas que podemos hacer para mejorarlo. Bueno, antes de mejorarlo voy a aprovechar a explicar el, el argumento cero. Igual que en las abstracciones, aquí podríamos poner argumentos. Podríamos poner el argumento 1, el argumento 2. Lo que ocurre es que al escribir, voy a guardar, al escribir un vpatcher, no tengo la opción de, como vpatcher, selecciono el archivo, pero no tengo dónde poner los argumentos. Bueno, para ponerlos, está justo debajo de elegir el archivo, aparecería argumentos. Entonces, si cojo, por ejemplo, este y vengo aquí a argumentos, le doy a editar y pongo pues 50 y 55, ¿ok?
Cuando abro la vista del objeto, nueva vista, si salgo del modo presentación, veo que los mensajes que había creado como almohadilla 1 y almohadilla 2, pues son estos dos valores que he puesto como argumentos. Bueno, es la única cosa distinta que los argumentos en el vPatcher hay que ponerlos dentro del inspector. Vale, aparte de eso, hay un argumento especial que vimos también en las abstracciones, que es almohadilla 0 y que numera cada una de las instancias que yo cree de este vPatcher con un número distinto para reconocerlo. ¿Y para qué me puede servir? Por ejemplo, si yo envío la armonicidad con un send que se llame arm de harmonicity o de armonicidad y lo recibo aquí con un receive que se llama armonicidad, voy a guardar. Esto se va a llamar igual cuando tengo varios vPatcher y si muevo aquí la armonicidad, aunque yo aquí no la esté viendo, se está cambiando dentro de este vPatcher, de los dos. Voy a mostrarlo, nueva vista de este y nueva vista de este. Y si salgo del modo presentación, que me entro en el modo de edición, voy a volver a abrir el primero. Este es en el que he cambiado los valores. Si salgo del modo presentación, aquí tengo una armonicidad que es 1, 6.1, 1, 5.4 y en este otro no he cambiado estos valores aquí, pero los ha recibido. Porque este send, el send que está en este vPatcher, como se llama exactamente el receive de este vPatcher igual que este send lo envía a los dos. Si tengo varios, pues es muy fácil tener este tipo de errores que me vuelvo loco y no sé por qué estoy cambiando los valores y me cambia el resultado en todos los vPatchers. Entonces, una forma de hacer que el send y el receive se llame distinto en este que en este sería llamarlo almohadilla 0, arm y este igual, receive, almohadilla 0. De esta forma, cuando guarde, la primera instancia va a ser pues igual 1024 ARM el envío y este va a ser 1025 ARM y entonces lo de aquí no va a enviar aquí porque se llaman distintos. Vamos a abrirlos para verlo. Si hago aquí nueva vista. em, mm, Estoy en modo de edición. Le he dado al original. Nueva vista. Voy a guardar este. Ahora así y este también. El primero de ellos, si salgo al modo presentación, veo que se llama pues 1142 armónico. Este envío, entonces solo lo recibe el del primer vPatcher que se llama exactamente igual. Mientras que el segundo es 1151 y este es igual. Entonces ya solo se envía a sí mismo. En este caso no era necesario porque con un cable no cambia mucho la visualización, pero hay que tenerlo en cuenta porque bueno, si quiero hacer envíos, pues ya sería necesario y en algunas configuraciones un poco más complejas también sería necesario tenerlo. Ya que, ya que lo he puesto en estos, lo voy a añadir también a la amplitud. Igual, no sería necesario, pero lo puedo tener por un poco para tenerlo todo de manera homogénea. Y R y de esta forma tendría los vPatchers. No, ahora mismo, si pusiera aquí fuera un preset, no me va a funcionar bien con los vPatcher. Habría que usar
otro tipo de configuración para que funcionen los presets que veremos más adelante. Bueno, pues con esto ya tenemos nuestros propios sintetizadores personalizados. Podríamos hacer estas interfaces gráficas con cualquier tipo de objeto que se nos ocurra.